El Dios de Israel reina. El Dios de Israel reinó. El Dios de Israel reinará eternamente. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Nuestra adoración, la atención, la mente, los pensamientos, nuestro esfuerzo, el tiempo, nuestro interés, nuestra alegría. Nosotros perseveramos en nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Nosotros sin cesar andamos en pos de nuestro Dios, el autor de la vida de cada uno. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él no se adormece, no se duerme, no dormita. El Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. Nosotros nos deleitamos en nuestro Dios, en toda circunstancia, en toda situación. Agradecemos a nuestro Dios que andamos en pos de Él. No somos soñadores de sueños. No atendemos a los sueños que soñamos. No andamos en pos del engaño del corazón. No andamos en pos de sueños mentirosos. No damos entidad a los sueños. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos cada visión de Él, cada revelación de Él. Agradecemos su palabra, cada pensamiento que en Él persevera. Agradecemos a nuestro Dios, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Agradecemos que Él nos enseña. Agradecemos que nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y como Él nos revela, por torpe que uno sea, en el camino de la santidad no nos vamos a extraviar. Porque el Dios de Israel nos guía. No avanzamos en nuestro nombre, sino en su nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos santifica en su verdad, y su palabra es verdad. No andamos en dos caminos. Deliberadamente, en forma muy calculadora, hacemos lo mejor que es dable hacer al ser humano, lo mejor que es factible hacer a un hombre. Adoramos al verdadero Dios, el Dios de los dioses, el primero y el último, el principio y el fin, el comienzo y el final. No confiamos ni en hombres ni en mujeres. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios. Oh Dios de Israel, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Dios de Israel, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol, si hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables,
Maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apártense, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Dios de Israel, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a su puerta, Él le abrirá. Desde luego que oramos por todas las autoridades y pedimos la voluntad en todos. Por ejemplo, estaba oyendo las declaraciones de una autoridad del ámbito educativo, autoridades nacionales, y cuando les preguntaron el año pasado respecto a paros en las universidades, ellos, las autoridades, dijeron que todas las necesidades han sido suplidas. Y les preguntan por qué afirman eso. Y las autoridades contestan que cuando una persona en autoridad de una universidad o de una facultad eleva una nota a las autoridades educativas del gobierno, justificando que se necesita, las autoridades nacionales proveen. Y que no, todas las notas que fueron elevadas han sido materializadas con lo que necesitaban. Y todo pedido de dinero que no es justificado, que no se aclara en qué se va a gastar, no son respondidos. Agradecemos a nuestro Dios que Él despierta nuestro limpio entendimiento. Porque, por ejemplo, vemos cómo el salmista habla a Dios y dice: pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad. Y oramos porque por cada autoridad que no quiere ser controlada, por cada autoridad que no quiere ser auditada, por cada autoridad que no lo dice, yo pido que me controlen. Oramos por cada autoridad que no quiere dar cuenta de lo que hace con el dinero del pueblo. Esta oración es para toda la Argentina y para cada rincón de la Argentina. Rogamos a nuestro Dios que se haga su voluntad en cada autoridad y en cada persona bajo autoridad. Y es una oración exactamente igual para cada uno. Oramos porque los beneficios del Estado, por ejemplo, pensiones, lleguen a quienes lo necesitan. Por ejemplo, niños enfermos, niños en las cárceles, niños en situación de necesidad, huérfanos. Agradecemos a nuestro Dios
que suya es la tierra y toda su plenitud. Y a cada uno de nosotros nos ha bendecido con recursos y agradecemos que en su luz vemos la luz, porque queremos sembrar bien y cosechar bien. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Dios de Israel. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Dios de Israel pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es al Dios de Israel más agradable que el sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos es pecado. Son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no retiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos.
no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Dios de Israel. El caballo se alista para el día de la batalla, mas el Dios de Israel es el que da la victoria. Nosotros oramos por cada autoridad. Por ejemplo, vi un reel en el cual una ciudadana le recrimina a alguien del gobierno porque hay pagos que aumentaron hasta un 600%. Y como hemos meditado otros días respecto a la competición, porque dando un ejemplo, el presidente Milei visitó a Elon Musk, un multimillonario que uno lo asocia con Tesla, con los robots, con internet satelital, Starlink. Y cuando lo visitó la primera vez, las empresas de este multimillonario estaban en una parte de Estados Unidos. Pero cuando lo visitó en otra ocasión, se había mudado a otra parte de Estados Unidos. Y cuando fue preguntado por el presidente Milei en otra visita respecto a por qué se había mudado, Elon Musk aclaró que se mudó a otra parte de Estados Unidos porque pagaba menos. Y el hecho de que hayan determinados gobernadores, determinados intendentes que hagan que aumente lo que cada ciudadano tiene que pagar, puede ahuyentar inversiones y así privar de trabajo. Si un multimillonario como Elon Musk se mudó porque tiene que pagar menos en otras partes de Estados Unidos, lo mismo hacen otros inversores. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada gobernador, en cada intendente, en cada autoridad, que al hablar manifiestan que van a seguir los lineamientos del gobierno nacional, pero no lo hacen, marchan en oposición contra el gobierno nacional cuando aumentan lo que un ciudadano tiene que pagar. También oramos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad, porque como hemos meditado también otros días, el funcionario Adorni, al hablar del Hospital Garrahan, él reflexionó que al hacer comparaciones entre hospitales, se observa más o menos la misma cantidad de personas con un servicio asistencial que las personas con un servicio administrativo. Pero llama la atención que en algunos centros de salud la cantidad de personal administrativo no es más o menos como la del servicio asistencial, sino el doble, más. Nosotros, él dijo que había mucha diferencia. Yo digo que el doble y a veces más. Nosotros oramos y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que administra de esa forma el dinero del pueblo. Porque cuando el Hospital Garrahan recibió intervención del presidente Milei, sin que el Estado Nacional pusiera un peso, con el mismo dinero del Hospital Garrahan se compró equipamiento que es el único que hay en el Hospital Garrahan en toda Latinoamérica. Agradecemos a nuestro Dios que todo el que pide recibe, y oramos, por supuesto que oramos por cada autoridad, porque como el Dios de Israel nos revela en su palabra, hay autoridades, líderes que pueden ser de bendición al pueblo, pero también hay líderes que pueden ocasionar su propia caída, la caída de toda su casa y la caída del pueblo.
Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad y en cada persona bajo autoridad. Oramos también por los cientos de miles de pensiones que eran cobradas y los beneficiarios ya habían muerto. También por las pensiones de discapacidad que al comenzar los controles, las auditorías, los que las cobraban renunciaban voluntariamente. También oramos esto por todo el dinero que durante años fue a comedores fantasmas que nunca existieron. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que, como por ejemplo analizó el funcionario Adorni, respecto a empleados públicos que tienen dos cargos. Por un cargo de determinada cantidad de horas se le paga. Y ese mismo empleado público tiene otro cargo que por trabajar otra determinada cantidad de horas se les paga. Pero el funcionario Adorni aclaró que desde luego que se les va a controlar, porque hay que dar cuenta al pueblo de lo que se hace con su dinero. Porque hay empleados públicos que sí cobran el doble, pero no trabajan la cantidad de horas que debieran. Rogamos a nuestro Dios que esos controles de los cuales habla el funcionario Adorni lleguen a toda la Argentina. También oramos esto por cada empleado público, no solamente cuando habló el funcionario Adorni, habló de personas del ámbito de salud que también trabajaban en el ámbito de la docencia. Pero no solo se ajusta al ámbito de la salud y de la docencia. Hablamos por cada empleado público que hace eso y también rogamos a nuestro Dios. Como hemos analizado antes, hay empleados o hay personas que trabajan para el Estado que trabajan de la siguiente forma. Si hacemos una comparación, por ejemplo, si hay una pileta de natación en la cual hay muchos niños y dada la peligrosidad, es indispensable que haya una persona guardavidas al norte, otra al sur, otra al este y otra al oeste. Eso es lo que es indispensable, necesario. Pero llama la atención que hubo uno que por cobrar 4 sueldos, él dijo que puede estar presente en 4 lugares al mismo tiempo, al norte, al sur, al este y al oeste de esta pileta. Y hace referencia a que puede socorrer a 4 personas al mismo tiempo, 4 personas diferentes que están en diferentes lugares, una al norte, una al sur, otra al este y otra al oeste. Esa persona afirma que al mismo tiempo puede auxiliar a todos. Oramos por cada persona que trabaja de esa forma y los que debieran ver no ven. También rogamos a nuestro Dios que su voluntad en cada uno de los que tiene 2 trabajos, por ejemplo, uno como empleado público y otro como un empleo en la parte privada, y presenta un certificado trucho y para el ámbito público está enfermo, pero para el trabajo del ámbito privado tiene salud y va a trabajar. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno que extiende un certificado trucho. También oramos por cada autoridad que no ve, por cada jefe que no ve, por cada subjefe 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 que no ve. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en aquellos que sí marcan en horario su presencia. A veces son los primeros en marcar, pero no entran a trabajar
pueden ir a trabajar para otros o van a dejar a su esposa, a su trabajo, van a hacer trámites y después trabajan un poquito para el Estado. O no trabajan directamente, marcan la entrada y regresan cuando tienen que marcar la salida, pero no trabajan nunca. Y oramos por las autoridades que no ven, porque un ñoqui es una persona que cobra un salario y no trabaja. Y oramos porque detrás de cada ñoqui hay un gobierno que le da un cargo público. Y detrás de cada ñoqui hay un gobierno que le da ART, obra social, vacaciones, muchos beneficios a ese ñoqui. Oramos por cada jefe que no ve, por cada subjefe 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 que no ve. También oramos por aquellos que prácticamente se les paga por hacer trámites personales, porque van al banco, van a la escuela de los chicos, van a hacer a la farmacia, van a pagar el alquiler, van a la escuela de los hijos, diferentes trámites. También oramos esto por los que trabajan simultáneamente al mismo tiempo para más de un empleador. Por ejemplo, un empleado público al cual se le paga por trabajar determinada cantidad de horas. Y ese empleado público, dentro de las instalaciones del Estado y durante la jornada laboral que el Estado les paga, trabajan para otros, ajenos. Y agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz. Agradecemos a nuestro Dios que todo el que pide recibe. Y nosotros pedimos su voluntad en cada ñoqui que no cuida su trabajo, en cada empleado que no cuida su trabajo y en cada empleado que tiene una función de autoridad y no cuida su trabajo. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él guía a su pueblo en todo tiempo. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. La Escritura no puede ser quebrantada. Y Él nos revela cómo guió a su pueblo en tiempos de Josué. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo del Arnón, y desde el medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo del Dios de Israel, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo del Dios de Israel, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué
dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, otro, que está al lado de Betel. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrot Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Taanac, otro. El rey de Megiddo, otro. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam del Carmelo, otro. El rey de Dor de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el que pone y saca reyes. Toda autoridad por Él es establecida. Nosotros oramos a nuestro Dios, el Dios de Israel, el campeón de Israel, el fuerte de Israel. Oramos a nuestro Dios, rogando su voluntad en los que alzan su mano contra su trono, contra su pueblo, contra sus hijos, contra Israel. Nosotros, con Israel, somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. Toda la tierra e Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que dividen su reino, en los que enseñan falsas doctrinas, en los que son piedra de tropiezo para sus niños, que su trabajo le han costado. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquel que con impiedad y con injusticia detiene la verdad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Cuba, Venezuela, todo el Medio Oriente, en toda la tierra, en Irán, los niños persa, los ayatolá, Erdogan, Turquía, Qatar, Siria, Líbano, los kurdos, Reza Pahlavi, Al-Julani, en todos los niños, en la diáspora, en los niños de Medio Oriente, en los niños que están en medio de conflictos bélicos, por ejemplo, los niños de Ucrania, los niños de Rusia, los niños de Gaza en manos de terroristas palestinos. También oramos por los cascos blancos de Argentina que van a estar en la franja de Gaza. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada casco blanco y en cada terrorista palestino que está en la franja de Gaza. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, que los niños no perezcan por falta del conocimiento del verdadero Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Agradecemos a nuestro Dios que Él entiende todo intento de los pensamientos y su voluntad es buena, agradable, perfecta. Y también oramos rogando su voluntad en cada cuca tira piedra, en cada ñoqui, en cada jefe que no ve, en cada puntero político, en cada terian. Agradecemos a nuestro Dios que nos sigue enseñando a través de Israel. Agradecemos a nuestro Dios, cada titán de la fe, que perseveró en el Dios de Israel y vio su gloria. Agradecemos a nuestro Dios, que a través de Pablo, judío fariseo,
Él nos enseña. Pablo escribe, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidas en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los no judíos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los no judíos locura, mas para los llamados, así judíos como no judíos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. Nosotros somos hechura del Dios de Israel, que es nuestro hacedor, nuestro creador. Agradecemos a nuestro Dios, que existimos para hacer su voluntad y no en la nuestra. Y sin cesar rogamos su voluntad en todo y en todos. Les rogamos a nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nadie nos arrebate su palabra. Agradecemos a nuestro Dios, que cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel. No hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Rogamos a nuestro Dios que nos dé espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Nosotros somos el reino del Dios de Israel. Agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide recibe. Son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Y Él estableció al frente de la Argentina al presidente Milei como autoridad. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei y en cada persona bajo autoridad. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada autoridad que sigue los lineamientos del presidente Milei, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada persona que marcha en oposición contra los lineamientos del presidente Milei. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán. Rogamos la guía del Espíritu Santo de nuestro Dios para todo el electorado al votar en cada elección de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se va a presentar en elecciones de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato de la Libertad Avanza que se va a presentar en elecciones de ahora en más, en comicios de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que va a ser elegido por el pueblo en elecciones, en comicios de ahora en más, especialmente en el año 2027. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña a través de su Hijo Jesucristo. Nos enseña a través de Israel. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de no judíos no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan
antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno, y posen allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, su paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, su paz se volverá a ustedes. Y si alguno no los recibiere, ni oyere sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad, y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios, y en sus sinagogas los azotarán, y ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los no judíos. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo, que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin su padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará.
el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Agradecemos a nuestro Dios, que andamos en pos de Él. A Él amamos más que a todo, más que a todos. No privilegiamos lo secundario. A Él queremos agradar. Oramos rogando su voluntad, su deseo cumplido. En Argentina, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, en todo el Medio Oriente, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, en Argentina, Israel, en toda la tierra, porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Argentina, por Israel, por cada uno, la familia de cada uno, la casa de cada uno, los seres amados de cada uno, los que nos consideran sus enemigos. Rogamos a nuestro Dios, su guía, porque como el Dios de Israel nos enseña, el Señor Jesús eligió a Judas Iscariote, el que lo entregó, porque Judas Iscariote vio milagros, vio gente resucitada por el Señor Jesucristo, también iba al templo, oraba, vio milagros, prodigios, y siguió siendo Judas Iscariote el que entregaría al Señor Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios estar donde Él quiere que estemos. Rogamos a nuestro Dios ser guiados por Él. Agradecemos a nuestro Dios que nos libra del mal, del malo, de malas asociaciones, de peligros ocultos, de terrores nocturnos. Nos guía de los que son anatema, maldición. Nos guía de los de astuto corazón. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos libra de los que practican pecados de muerte. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el guardador de nuestras almas, porque en su palabra Él nos habla de vendas mágicas, velos mágicos, que algunos hacen para todas las edades. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos libra de vendas mágicas, de velos mágicos. Él rompe los lazos de los cazadores de almas. En el nombre del Señor Jesucristo se deshacen todas las obras de Satanás. Agradecemos a nuestro Dios, que el Dios de Israel es el guardador de nuestras almas, el que guarda nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora y para siempre. Él rompe los lazos de los cazadores de almas, y nuestras almas huyen como un ave libre. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos libra. Él es nuestro libertador, nuestra esperanza. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestro amparo. Y rogamos su voluntad en los que nos consideran sus enemigos, en cada lugar de trabajo, en los compañeros de trabajo y en todos los que están en los lugares de trabajo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno, en los choferes de colectivos, en todos los choferes, en los policías, también en los policías que están en las garitas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que trabajan en vigilancia, en los que son fuerzas de seguridad pública y privada. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada líder que invoca su nombre. Por ejemplo, Bukele, porque nosotros vemos como Bukele, por ejemplo, un mercado, él lo volvió a hacer. Israel es más chiquito que Tucumán,
y El Salvador es un país bien chiquito. Y él, administrando bien el dinero del pueblo, lo hizo uno de los países más seguros del mundo. Y además, por ejemplo, dando un pequeño ejemplo porque es un líder que él dice que El Salvador se llama así por el Señor Jesucristo. Y él pidió ayuda al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él pidió ayuda al verdadero Dios para que ayude a El Salvador. Y es un líder que causa la prosperidad de su pueblo. Administrando bien el dinero del pueblo, por ejemplo, él un mercado y lo reconstruyó y parece una tienda muy lujosa de Dubái, porque hay espejos, hay mucho vidrio, hay mucha elegancia, un lugar muy confortable, hasta les hizo guarderías para los niños. Y él, por ejemplo, estaba diciendo a su pueblo: las mujeres no orinan en la calle. ¿Por qué los hombres orinan en la calle? Cuiden lo que se hacen, porque es con dinero del pueblo y es para el pueblo. Y damos ejemplos de gobiernos públicos que administran bien el dinero del pueblo. Rogamos a nuestro Dios su guía para cada líder que invoca su nombre, como Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Noboa Paz, Kast, Mulino, Boris Johnson. Por ejemplo, Benjamín Netanyahu habló al pueblo de Irán, porque Israel recicla las aguas. Es líder mundial en reciclamiento de aguas. Un país bien chiquitito que tiene desierto por doquier, hasta tienen viñas en los desiertos. Y él ofreció ayuda al pueblo de Irán el año pasado. Por supuesto que oramos por cada líder que quiere el avance del pueblo, y no solo el suyo propio, porque también habla de pensar en la posteridad, pensando en los niños persas. Y también cuando habló de que Ciro, rey de Persia, en el pasado, que también leemos en las escrituras, ayudó al pueblo judío a volver a Israel desde el exilio. Y Benjamín Netanyahu dice que ahora Israel quiere ayudar al pueblo persa en la dura situación que están pasando respecto al agua. Agradecemos a nuestro Dios que todo el que pide recibe, y oramos por cada líder que invoca su nombre. Rogamos a nuestro Dios que nos haga entender la ciencia del santo, la ciencia de los consejos, y agradecemos a nuestro Dios que somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Dios de Israel con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que el Dios de Israel es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque el Dios de Israel es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Agradecemos que el Dios de Israel no hace acepción de personas. Él escuchó cada oración de Josué, cada oración de Moisés, la oración del presidente Bukele. Él escucha, por ejemplo, las oraciones del presidente Milei, que también dijo: todos los días me arrodillo ante un judío, porque él habla del Señor Jesucristo. Desde luego que nosotros agradecemos a nuestro Dios, que todo el que pide recibe, y pedimos su guía para cada líder que invoca su nombre. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos revela. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa.
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Agradecemos a nuestro Dios, que su palabra no cae a tierra. El Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente. En el nombre de su Hijo Jesucristo, santificamos el nombre del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.